amigos, ¿cómo están? Me llamo Lobby y hoy vengo a enseñarles algunas cositas. Sí, a enseñarles. Primera, ¿qué es eso de las orugas? Oh, por Dios. Segundo, ¿qué es eso de la crónica? Pues como no sabemos nada y pues yo no me acuerdo y ustedes tampoco, acompáñenme. Vamos, vamos, vamos. Observemos qué es eso de las crónicas y las agudas.
La sílaba tónica es la sílaba que suena más duro que las otras. Por ejemplo, acá es fácil de identificar, es sí, porque lleva tilde. Entonces, para identificar la sílaba tónica, tienes que tener en cuenta la pronunciación de la palabra y donde sientas que hay mayor fuerza, es allí donde está la sílaba tónica. Para identificar las palabras agudas que estamos observando, necesitamos saber cuál es la última sílaba. Entonces, comencemos. Última, penúltima y antepenúltima. En este caso, esta palabra no es aguda porque lleva la fuerza en la antepenúltima sílaba. Entonces, las agudas son las que tienen el acento en la última sílaba. Se les marca tilde cuando terminan en vocal, N o S. Por ejemplo, corazón, sílaba tónica, fácil de identificar porque lleva la tilde y tiene la fuerza en la última sílaba. Canción, última sílaba y termina en N y marca tilde. Café, tiene la fuerza en fe, se identifica por la tilde y porque suena más duro esta sílaba. También vamos a recordar qué es la crónica. La crónica nos narra hechos según el orden temporal en que sucedieron. Casi siempre tiene opiniones de personas que lo vivieron. Se tiene que describir el lugar, el sitio, el entorno, la hora del día y una atmósfera inicial. Cuando quieras crear una crónica, entonces recuerda siempre que debes narrar cada suceso teniendo en cuenta como el orden en que sucedieron, la hora en que sucedieron y siempre teniendo en cuenta estas características y dándole un tono de algo fantástico. Sigamos las reglas básicas de acentuación. Las palabras agudas son aquellas que tienen la mayor fuerza o intensidad de voz en la última sílaba. Estas pueden encontrarse tanto con tilde como sin tilde. ¿Cómo ocurre con las palabras final, país, canción? Las palabras agudas solo tienen tilde o acento ortográfico cuando terminan en las letras N, S o en alguna vocal. Por ejemplo, en las palabras camión, japonés, mamá. Ajá. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en N, S o vocal. La crónica es un texto de periodismo literario que nos cuenta historias reales que parecen ficción. Hoy vamos a estudiar cuánto sabemos de la colonización de América a partir de fuentes de esa época. ¿Fuentes? ¿Me puede decir qué tienen que ver las fuentes con Colón? Se llama fuente al lugar de donde proviene la información. Es interesante estudiar la historia a partir de los relatos de sus protagonistas, ¿no? Claro, por ejemplo, volviendo al tema, Cristóbal Colón narra la experiencia de sus viajes desde el mismo lugar de los hechos. Que lo cuente el protagonista tiene ventajas y desventajas. Por un lado, te da una parte de la información, a veces con datos muy esclarecedores y con detalles interesantes. ¿Y cuáles son las desventajas? También da su opinión, y aquí es donde tenemos una posible desventaja. Hay que saber que esa es la visión de alguien que estuvo allí y que cuenta lo que él sintió, y que tal vez la otra parte, en este caso los aborígenes, contarían las cosas desde otra visión, de otra manera. ¿Nos da un ejemplo? Sí, veamos las crónicas de Indias, lo que se llamó los viajes de Colón. Escuchen bien esta introducción y no me digan que es raro como hablan, desde ya les anticipo que es castellano antiguo. Yo siempre leí que el mundo, tierra e agua, era esférico, en las autoridades et de experiencias que Ptolomeo y todos los otros que escribieron de este sitio daban y demostraban para ello. La podemos definir como un texto periodístico, de periodismo literario, que cuenta con la interpretación del autor y que está redactado desde el lugar en el que han ocurrido unos hechos que pueden ser noticia. ¿Estás prestando atención al video?
Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Ahora sí vas recordando? Creo que sí, porque leímos algo de las crónicas de Indias. Aquí tengo otro fragmento que nos dio la maestra, donde Fray Bartolomé de las Casas relata lo que decía Colón. El viernes 12 de octubre pisaron las tierras de Guanajaní, maravillándose de todo lo que encontraron, árboles descomunales y muchas y variadas frutas. ¿Y por qué no se llama noticia? Porque la noticia es más breve y no tiene tanto detalle. Además, en la crónica la información aparece en el mismo orden en el que suceden los hechos en el tiempo, es decir, en un orden cronológico. Ah, por eso. Crónica viene de cronos, que quiere decir tiempo. Eso sí lo recuerdo, porque hablamos del cronómetro, y la maestra dijo que en las crónicas había siempre una secuencia temporal. ¡Exacto! Y eso no es necesario en la noticia. La crónica es un texto que intenta reflejar lo que pasó entre dos fechas. Y algo súper importante. ¡Ey! ¿Tan importante? Sí, mira. La noticia no debe tener la opinión del escritor ni su manera de pensar. En cambio, la crónica sí. Debe tener comentarios personales del autor. Lo que podemos hacer ahora es revisar algunas reglas prácticas que vimos en clase para escribir una crónica. ¡Sí! Tiene un resumen de su contenido en el titular y encabezamientos y un relato periodístico. Como todo relato, tiene una situación inicial, un desarrollo y un desenlace o cierre. Hay 3 tipos de estructura para la crónica. Depende de cómo se ordene la información. Podemos encontrar la pirámide normal, la pirámide invertida y la pirámide normal modificada. ¿Y cómo sería cada una, Lu? En la pirámide normal, el periodista relata siguiendo el orden de cómo sucedieron los hechos. La estructura es la siguiente: introducción en el copete, o sea, la situación inicial. Luego el desarrollo, es decir, el cuerpo de la crónica. Y finalmente, el desenlace. La pirámide invertida presenta las acciones de acuerdo a la importancia que les atribuye el periodista. En el copete, ya se anticipan los hechos más significativos, por lo cual el lector se informa de lo principal al comienzo y decide si sigue leyendo de acuerdo al interés que le despierte el tema tratado. La estructura que sigue es copete con los datos más relevantes, cuerpo con otros datos en orden de importancia, de los más relevantes a los menos relevantes. La pirámide normal modificada es la forma más usada. En el copete se resume lo más importante. En el cuerpo se desarrollan los hechos cronológicamente. Se estructura de la siguiente manera: síntesis de la información, copete con antecedentes y situación inicial, desarrollo cronológico de los hechos y desenlace e interpretación. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365 y no olvides suscribirte a nuestro canal. Ya sabemos qué son las agudas. Recordemos, las agudas son las palabras que llevan la fuerza en la última... Eso, sílaba, muy bien. Por ejemplo, corazón. ¿Dónde lleva la fuerza? Sí, en son. Es fácil porque lleva la tilde. Hay unas que no llevan tilde, como la palabra robot. Él tiene la fuerza en bok. Un poquito difícil, pero aprenderemos en el camino. Algo muy importante es que siempre tienen que identificar la posición de las sílabas. Recuerden, última, penúltima, antepenúltima. Y así descubrirán más fácil si son agudas o no son agudas. Por último, recuerden que cuando estén haciendo una crónica, lo más importante es que ustedes relaten cada cosa, definiendo la hora, el lugar, el sitio, cosa por cosa. Y lo más importante, que sea muy fantástica. Espero que hayan aprendido mucho, conmigo, con los videos y con todo lo que hemos visto. Adiós, amiguitos.